hermanos, gracias a Dios que nos permite poder estudiar la palabra de Dios, seguir meditando. Vamos a ver el día de hoy, estamos llevando a cabo la serie de la apostasía. Eh, este es el episodio número 3. Ya vimos el episodio número 1, donde vimos una breve introducción. En el episodio número 2 vimos acerca de cuándo comenzaron los tiempos finales, ¿no? Y eso ya lo entendemos claramente, ¿no? De acuerdo a Hebreos capítulo 1 y versículo 2, ya lo entendemos, ¿no? Que Dios, bajo el antiguo Testamento, a través de 39 libros, Dios habló a través de los profetas. Los profetas fueron el instrumento utilizado por Dios para hablar a la nación de Israel, ¿no? Y vimos y observamos a través del profeta Jeremías que ellos comenzaron, los profetas, a hablar al pueblo de Israel, a la nación de Israel, desde que salieron de Egipto, ¿no? Por eso en Deuteronomio 18, Moisés establece las características de un verdadero profeta, ¿no? Las características son estas, que tiene que hablar palabra que viene de Dios y tiene que tener un cumplimiento, no como el día de hoy, que algunos se autodenominan, se autonombran a profetas y no tiene cumplimiento profético lo que ellos hablan, ¿no? Y ya vimos que en el periodo del exilio, más exactamente, en tiempos del profeta Jeremías, esos profetas de ese tiempo hablaban mentira, ¿no? La mentira de su corazón, enseñaban visión falsa, no enseñaban la verdad de la palabra de Dios. Y sin embargo, nosotros como cristianos debemos estudiar, meditar y examinar las escrituras que dice la bendita palabra de Dios. Sí, y continuamos ahora, que por medio de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos en los postreros o en los últimos días, ¿no? Desde que Él apareció, desde que comenzó su ministerio terrenal aquí en la tierra, desde que fue bautizado con el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Ya comenzaron los tiempos finales y con ello también trajo una apostasía. Vamos a estudiar el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, qué es la apostasía, qué significa la palabra apostasía. Pero antes, quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmo 119, versículo 33 y versículo 34. Salmo 119, versículo 33 y 34. La palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Sí? Meditando en esta palabra, debemos de pedirle a Dios, a través del Espíritu Santo, que nos enseñe el camino de la verdad, nos enseñe a guardar la palabra de Dios, que nos dé entendimiento con respecto a su palabra para cumplirla de todo corazón, ¿no? Porque nosotros no queremos apostatar de la fe, no queremos desviarnos de la verdad de Dios. Para ello, vamos a orar que sea el Espíritu Santo iluminándonos el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites el día de hoy poder meditar en tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para usted, Señor. Te alabamos, te adoramos, porque usted es digno, Señor. A través de este estudio, que nosotros vayamos entendiendo todas las cosas, vayamos entendiendo el significado de la palabra apostasía, para que nosotros no nos desviemos a la izquierda ni a la derecha, sino que nosotros sigamos firmes y constantes, perseverando en tu palabra, unidos. Gracias, mi Señor, por la vida de cada hermana, cada hermano que predica, que enseña tu palabra, Señor. Ayúdanos el día de hoy. Te adoramos y te alabamos, Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a empezar con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias a Dios que nos permite poder estudiar y meditar la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver algo importante. Primeramente vamos a empezar con la definición de la palabra apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Recordemos, amados hermanos, que el Nuevo Testamento fue escrito
Entonces vamos a ver la definición, recordando que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la palabra apostasía en el original significa afistemi. ¿Qué significa esta palabra? Afistemi, ¿no? De ahí se deriva la palabra apostasía en el griego, afistemi, que quiere decir renunciar a la fe, apartarse de la verdad, abandono, rebelión en contra de la verdad de Dios, volver atrás, recaer en sentido espiritual, darle la espalda a Dios, ¿sí? Eso significa la palabra afistemi, ¿no? O apostasía. Cuando una persona renuncia a la fe de la palabra de Dios, renuncia acerca de la verdad de las escrituras, abandona las escrituras, se está rebelando, no en contra del predicador, no en contra del que está enseñando, se está rebelando en contra de la verdad de Dios. Porque recordando que la palabra de Dios, vean, por ejemplo, podemos ver en Proverbios, vean, vamos a leer en Proverbios capítulo 30. Quiero que observemos cómo dice en Proverbios, cómo nos enseñan las escrituras. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Podemos observar, toda palabra de Dios es limpia. Entonces, cuando algunas personas, ¿sí?, se rebelan en contra de la verdad de Dios, porque la verdad de Dios a veces nosotros no la queremos aceptar, lo que Dios manda, lo que Dios establece, lo que Dios dice, no la queremos aceptar. ¿Y qué hacemos? Volvemos atrás o recaemos, ¿sí? Nos alejamos totalmente de la verdad de las Escrituras, porque para nosotros no nos parece lo que Dios está afirmando a través de su palabra, no nos parece contundente, ¿no? Por esa razón hay personas que caen en apostasía, por eso la palabra apostasía del griego afistemi, que quiere decir renuncio a la fe, o sea, tú estás renunciando a la fe, esa fe que te trae salvación, ¿sí? ¿Por qué estás renunciando? Porque a ti no te agrada lo que Dios está estableciendo, lo que Dios está eligiendo, ¿sí? Y ese es un grave error, muchos caen en apostasía. ¿Por qué muchos caen? Porque algunos se alejan de la verdad de Dios. Estábamos leyendo el Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia, toda palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios convierte el alma. Si no, vean el Salmos. Vamos al Salmos 19, ¿sí? Vamos al Salmos capítulo 19. Por esa razón nosotros debemos de perseverar en las cosas del Señor. Salmos 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces observamos que en el Salmos 19, versículo 7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, perdón. Y el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sí, podemos entender entonces que la ley de Jehová sí es perfecta, porque Dios es perfecto, Él es santo, es divino, y que puede convertir el alma de la persona, y el testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Por esa razón, amados hermanos, la palabra apostasía del griego afistemi, que quiere decir renunciar a la fe. Muchos renuncian a la fe y empiezan a apostatar. ¿Por qué? Porque empiezan ellos a dejar la palabra de Dios y a creer todo lo que se enseña o lo que se está predicando desde los púlpitos, lo empiezan a creer. ¿Por qué? Porque no vienen a la palabra de Dios a examinar la palabra de Dios con lupa, con entendimiento, ¿no? Cuando nosotros conocemos el panorama de las escrituras, podemos tener un entendimiento más claro, más pleno y más entendible cuando nosotros dedicamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar la palabra de Dios? Por ejemplo, a Josué se le dijo de lo siguiente,
Josué fue el sucesor de Moisés y él tenía que estar preparado para sustituir a Moisés. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, en su versículo 8, nos enseña, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Y entonces, en Josué 1, capítulo 1, versículo 8, nos está enseñando que nunca se debe apartar este libro de la ley. Nosotros las escrituras las tenemos que estudiar de día y de noche. De día y noche vamos a meditar en ella para que guardemos y hagamos conforme lo que en él está escrito. Y solo entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien, ¿sí? Por esa razón, nosotros como cristianos debemos estudiar y meditar en la palabra de Dios, memorizar versículos, hacer apuntes de las escrituras, hacer resúmenes, hacer análisis de la palabra de Dios para que nosotros vayamos entendiendo más a fondo la palabra de Dios, ¿no? Porque estas personas que se vuelven atrás, por ejemplo, hay partidos o sectas donde, por ejemplo, los de un solo Jesús, para ellos no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos lo manejan que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Pero no pueden explicar que Jesús, ¿sí? No, que Jesús en su bautismo, cuando fue bautizado, esa voz que se escuchó desde el cielo, perdón, no pueden dar explicación cómo fue eso posible. Sí, nosotros jamás hemos creído y jamás creemos que hay tres dioses, ¿no? Como dice en Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es verdad, es un solo Dios, ¿sí? Es un solo Dios. Sí, entonces ahí podemos observar que nosotros creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo enseña, que la palabra Trinidad está bien, no la encontramos, pero sí hace referencia que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, ahí vemos a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque parte o desciende de la parte divina del Padre, fue enviado de parte de Dios, ¿sí? Vemos al Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ya que uno de los símbolos es la paloma, ¿sí? Está el fuego, el agua, el aceite, el sello, las arras, ¿no? Son símbolos que se utilizan para el Espíritu Santo. Podemos ver al Padre que habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Podemos observar que muchos caen en apostasía. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento claro de la palabra de Dios. En el primer episodio vimos que el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros, ¿sí? Para que tengamos un mejor entendimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Por esa razón algunos reprueban la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es suficiente y le falta más revelación, pero sin embargo, la palabra de Dios está completa. No necesitamos nada más que agregarle, nada más, no le necesitamos agregar nada. Sí, y la palabra de Dios es firme, nadie le puede agregar, que diga, le faltó esto a la palabra de Dios, voy a agregarle, tuve una revelación, una visión. La palabra, lo que Dios quiso revelar, Él lo reveló, ¿no? Él lo reveló. Por esa razón, en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico, todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras de este libro,
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿sí? Ahí podemos observar que nadie puede agregar ni quitar, porque el Espíritu Santo, ¿sí?, inspiró al apóstol Juan a determinar, a escribir que nadie puede agregarle, nadie puede escribir más de lo que ya está. Nosotros nos debemos de conformar con lo que nosotros ya tenemos, si no vamos a caer en apostasía, vamos a abandonar la fe. Y eso es rebelión. Nosotros cuando tenemos rebelión en contra de la verdad de Dios es porque lo que dice la palabra de Dios no es suficiente, necesitamos más para que podamos creer, pero a veces por falta, o más bien es flojeritis, tiene flojeritis una persona, no quiere leer sus escrituras, ¿no? A veces pues queremos pasar tiempo en las redes sociales, pero no queremos pasar tiempo en la palabra de Dios, ¿no? Porque tenemos flojeritis crónica, ¿no? Por esa razón, los animo a que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué significa la palabra apostasía? Es una palabra del griega que significa afistemi, que quiere decir renunciar a la fe, apartarse de la verdad, abandono, rebelión en contra de la verdad de Dios, volver atrás, recaer, ¿no? Nosotros no debemos rebelarnos en contra de Dios, jamás. Jamás debemos rebelarnos en contra de Dios. La palabra de Dios es pura, es limpia la palabra de Dios, ¿sí? Porque su autor es santo, ¿sí? Por ejemplo, vean en Romanos capítulo 7 cómo nos enseña la bendita escritura, ¿no? Romanos capítulo 7, ¿no? Vean, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Podemos observar ahí que la ley que tenemos, la palabra del Señor que tenemos es santa, es mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Porque su autor es santo. Por esa razón nosotros debemos examinar la palabra de Dios, debemos de creer a los escritos que tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Bien, continuamos, amados hermanos. Vamos a analizar este punto. ¿Cuándo comienza la apostasía en una persona? Vamos a analizar este punto muy importante. ¿Cuándo comienza la apostasía en una persona? Esta es una pregunta, ¿sí? Y la respuesta se resume en 3 puntos. Número 1, abandono deliberado, ¿sí? Tú abandonas deliberadamente, ¿sí?, lo que viene siendo la doctrina, la sana enseñanza. Rebelión contra la verdad de la palabra de Dios y creen en doctrinas de hombres. Ahí es donde comienza la apostasía en una persona, cuando abandona deliberadamente lo que es la palabra de Dios y genera en su vida una rebelión en contra de la palabra de Dios. Se está rebelando ante Dios. No se está rebelando ante la persona, como les decía. No se está rebelando ante el predicador, no. Y cree más a las doctrinas fundamentadas, por hombres. Y eso es grave, es muy grave ese punto, que nosotros creamos a doctrinas enseñadas por hombres, porque tal hombre lo enseñó, nosotros lo vamos a creer, porque tal hombre tuvo una visión, lo vamos a creer. No, hay que venir a las escrituras, porque en el periodo del exilio, sí, por ejemplo, en Jeremías capítulo 6, versículo 10, nos dice la siguiente manera, Jeremías 6:10, dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? El profeta Jeremías está diciendo, bueno, ¿a quién voy a hablarle? ¿Y a quién voy a amonestar para que oigan? Dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Aquí podemos ver cómo el profeta Jeremías, ¿sí?, nos está diciendo que en el periodo del exilio, ¿sí?,
Estas personas no podían escuchar la palabra de Dios. Eso se llama rebelión. Rebelión en contra de la verdad de la palabra de Dios. Ellos creían más en doctrinas de hombres, visiones de hombres, profecías de hombres. Una persona empieza a apostatar cuando hay un abandono deliberado, ¿sí?, de su fe. Hay una rebelión en contra de la verdad de la palabra, ¿sí? Hay una rebelión contra la verdad de la palabra y cree en doctrinas de hombres. Estos 3 puntos, cuando una persona empieza a manifestar estos 3 puntos, ya está generando apostasía. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en este cuadro dice, cuando la verdad de la palabra no es suficiente. Aquí hay algo muy importante. Cuando la palabra de Dios no es suficiente para mi vida, ¿sí?, yo me estoy rebelando en contra de Dios porque estoy diciéndole a Dios que tu palabra no es suficiente para que yo crea, ¿sí? No es suficiente. Y a veces empiezan a creer más lo que viene siendo doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres. Eso es lo más peligroso, que caer en enseñanza dirigida por hombres, porque tal fulano lo dijo. No, vean lo que es. ¿Por qué les digo que genera una rebelión en contra de la palabra de Dios? Porque en Jeremías 6, versículo 11 dice, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la, re- la reunión de los jóvenes igualmente, porque será presto tanto al marido como a la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, ¿sí? Podemos ver aquí, el profeta Jeremías estaba airado, ¿sí? Estaba cansado ya de que este pueblo no quiere oír la palabra de Dios. Tienen oídos incircuncisos, no pueden escuchar la palabra de Dios. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento empieza a enseñar, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué empezaba a hablar Jesús de esa manera? Porque había fariseos, saduceos o personas que no podían escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso decía, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿sí? Por esa razón, Jesús empezó a hablar por medio de parábolas, y si parábolas no enseñaba. ¿Por qué? Porque ellos no querían escuchar la palabra de Dios, porque, por ejemplo, en Mateo 11:25 dice, y en aquel tiempo, y en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo dice la escritura, cómo dice nuestro Señor que Él le agradó así, escondió todas las cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. Por esa razón, en el tiempo del profeta Jeremías, en el periodo del exilio, pues estas personas ya no querían seguir escuchando lo que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían oídos incircuncisos. ¿Y por qué? Porque ellos habían abandonado deliberadamente su fe. Entonces, ¿cuándo comienza la apostasía en una persona? Por medio de estos 3 puntos. Cuando hay un abandono deliberado, cuando en su vida personal hay una rebelión en contra la verdad de la palabra y empieza a creer en doctrinas de hombres. Estos 3 puntos, si una persona empieza a manifestar estos 3 puntos, entonces estamos hablando que esta persona no es suficiente lo que dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, podemos observar en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos en en esta escritura, en la palabra de Dios, entonces a nosotros nos puede ayudar para seguir adelante, para seguir estudiando, para seguir meditando en la palabra de Dios. Que nunca haya esto, un abandono en la palabra de Dios, ¿sí? Las sagradas escrituras,
que siempre la meditemos de día y de noche y en todo momento, memorizar textos, estudiar, pedirle la dirección al Espíritu Santo que nos vaya guiando, ¿sí? Para que nos vaya formando como cristianos, vayamos creciendo, ¿no? Por eso nosotros debemos amar mucho la doctrina formática. ¿Cuáles son esas doctrinas formáticas? Las que te van formando tu carácter a la semejanza de Cristo Jesús, ¿sí? Esa doctrina debemos amar, esas doctrinas que nos vayan formando cada vez más a Cristo Jesús, nos vayamos pareciendo cada vez más a Él, ¿no? Para que seamos perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Bien, entonces continuamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Podemos observar ahí también por medio del profeta Jeremías, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Cuando la palabra de Dios no es suficiente, estamos observando. Vamos ahí en Jeremías, sí. Podemos ver en Jeremías, versículo, capítulo 23, ¿no? Por ejemplo, capítulo 23, versículo 28. Lo voy a volver a citar. Dice, el profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ahí podemos observar. Jeremías capítulo 23, versículo 28 y 29. Podemos observar hoy en día los profetas que digan, pues, tenido un sueño, pues que déjalo, que cuente su sueño. Pero aquel a quien fuera enviada la palabra de Dios, que cuente la palabra verdadera. Dice, palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Sí? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo quebranta la piedra. Ahí podemos observar. La palabra de Dios, por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene dos filos. Una que es para darte salvación a través de la palabra y otra la que te va a juzgar en aquel día. ¿Sí? Por esa razón, hermanos, nosotros debemos estudiar la palabra. Una palomita para aquellos que estudian y meditan la palabra de Dios y se siguen esforzando. Continuamos entonces, estamos analizando. Ya vimos qué significa la palabra apostasía, del griego afistemi, es renunciar a la verdad, a un abandono, y ya contestamos esta pregunta que ¿cuándo comienza la apostasía en una persona? Por medio de estos tres puntos, cuando hay un abandono deliberado, rebelión contra la verdad de la palabra y cree en doctrinas de hombres, cuando su fundamento está en doctrinas de hombres y no en la palabra de Dios. Sí, porque está diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Bien, continuamos. Vamos a analizar este texto con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a analizar este texto, ¿no? Dice en Tito capítulo 1, versículo 5. Vean, Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Vamos a meditar. Recordando que Tito, al igual que Timoteo, eran uno de los colaboradores de confianza del apóstol Pablo, a quien se les encargó liderar una iglesia. Pablo, por ejemplo, escribió esta carta para instruir a Tito en sus obligaciones pastorales en la isla de Creta, ¿sí? Recordando que estos eran sus hijos en la fe, ¿sí? Eran sus hijos en la fe. Timoteo, en sus cartas, a Timoteo le escribe mi verdadero hijo en la fe. A Tito también así le escribe. En Tito 1:4 dice, a Tito verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sí? Ahí podemos ver que Tito era un verdadero hijo de la fe.
que tenían cargos pastorales. Tanto Timoteo como Tito tenían cargos pastorales, ¿no? Porque estaban a cargo de iglesias. Por ejemplo, Timoteo ya hemos visto que él estaba encargado de la iglesia que está en Éfeso y Tito en la iglesia o en esa isla que estaba en Creta, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? Que ellos tenían cargos de pastorales. Por eso, el apóstol Pablo lo aconseja, hablando de Tito, lo aconseja en cuanto a la ordenación de los líderes de la iglesia. Le detalla los requisitos que los candidatos deberían cumplir, ¿sí? Porque aquí estaba pasando un problema en Creta, ¿sí? En esas iglesias, ¿sí? También, pues lo aconseja a Tito, en cuanto a las doctrinas básicas de la fe y de las instrucciones para el resto de la iglesia. Pablo le indica a Tito que exhorta a los creyentes a mantenerse sumiso a las autoridades gobernantes, siempre que sea posible, y le habla acerca de los problemas que se enfrentan a menudo los líderes de las iglesias, dándole pues instrucciones en cuanto a la forma de resolverlos, ¿no? Podemos observar que Tito se le escribe y se le enseña, ¿no? Cómo debe conducirse, ¿sí? Cómo debe conducirse, cómo debe seleccionar a los líderes, ¿no? Porque había problemas en esta iglesia, ¿sí? Habían falsas enseñanzas, ¿no? Y pues aproximadamente esta carta a Tito fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo, ¿no? El propósito fundamental o el propósito esencial fue instruir a Tito en sus responsabilidades como líder de la iglesia en Creta, ¿sí? Y el tema principal de la carta es el liderazgo de la iglesia, el comportamiento cristiano en la iglesia y en la sociedad. Podemos ver. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la palabra de Dios, en Tito 1:5, tenemos el pasaje que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sí? Ahí podemos observar cómo es que Dios utilizó al apóstol Pablo, ¿sí? A escribir, o sea, el Espíritu Santo lo ayudó a escribir esta carta, ¿no? Tito, pues era el pastor en la isla de Creta, ¿sí? Pero antes, vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo es que en Creta ya había una iglesia? ¿Sí? En cada ciudad de la isla de Creta, era una isla, ya había pastores. ¿Cómo sucedió eso? Porque recordando que Creta, pues es una isla pequeña en el mar Mediterráneo, tenía una numerosa población de judíos. Las iglesias de ahí probablemente pues fueron fundadas por judíos cretenses que habían estado en Jerusalén durante Pentecostés, ¿no? Ahí podemos ver que en Hechos capítulo 2, ¿no? ¿Cómo surgieron estas iglesias en Creta? Bueno, surgieron, sí, posiblemente, ¿no? Fue cuando eh, se celebraba el día de Pentecostés, ¿no? La palabra en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra Pentecostés significa 50 en orden o 50 días después de la Pascua. Eso significa la palabra Pentecostés. Entonces, cuando encuentras iglesias que se llaman Iglesia Pentecostés, la palabra Pentecostés, estaría en que preguntaran qué significa la palabra Pentecostés. 50 en orden o 50 días después de la Pascua, ¿no? Aquí podemos ver que en el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Y podemos ver en Hechos 2:8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea,
en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Ahí podemos ver cretenses y árabes. Hechos 2:11 nos dice que había cretenses. Bueno, estos judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés en Hechos capítulo 2, posiblemente ya había iglesias en esas regiones, ¿no? Ya había iglesias y podemos observar, bueno, que Tito fue el personaje o el hijo en la fe del apóstol Pablo, fue el elegido para corregir lo deficiente, corrigiera lo deficiente. Sí, ahí podemos ver, más de 30 años antes que Pablo escribiera esta carta, ¿no? Ya había miembros en esa isla de Creta, ¿no? Pero en esta isla de Creta había un problema. Sí, ¿cuál era el problema? Tito, como pastor de ahí, tenía que corregir lo siguiente, lo deficiente, perdón, pero antes vamos a analizar esa palabra. Dice la palabra, por esta causa te dejé en Creta, por esta causa. O sea, este trabajo que tú vas a hacer aquí en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Esa palabra corrigiese significa enderezar o arreglar. Corrigiese significa enderezar o arreglar, ¿no? Deficiente, fallar, falta, abandono. En pocas palabras, tenía que enderezar la falla, tenía que enderezar la falta o tenían que arreglar lo que habían abandonado, no tenían que corregir lo que estaba pasando ahí. ¿Qué iba a corregir? Las falsas enseñanzas que se estaban enseñando en ese lugar. Tito debería corregir doctrinas que estaban fundamentadas por doctrinas de hombres. ¿Sí? Porque en ese tiempo pues también había falsos maestros. Tenía que corregir prácticas erróneas en las iglesias de Creta. Y también se le aconseja a Tito que tenía que nombrar a ancianos, ¿no? Esta lista se vuelve a repetir, como dice en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 7, ¿no? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Bueno, y acá en la carta a Tito, de igual forma, el anciano o el líder o el pastor debe tener estas características. Debe tener cualidades y que esté calificado. Por ejemplo, el cual fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por eso es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí? Por esa razón. Había falsos en este lugar, ¿sí? Había falsos en este lugar, falsos maestros que estaban enseñando diferentes doctrinas, ¿no? Que ya habían abandonado la verdad de Dios. Por eso la palabra apostasía del griego afistemi significa abandono de la verdad, renunciar a la verdad, alejarse de la verdad, rebelión en contra de la verdad, ¿no? Estos falsos maestros se estaban rebelando en contra de la verdad de Dios. Por eso dice en Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahí podemos ver, amados hermanos, que había muchos falsos maestros que eran engañadores. Por eso Tito tenía que corregir para que las personas no cayeran
¿sí? Los miembros no cayeran en apostasía. Tito, como buen líder, como buen pastor, tenía que corregir, ¿no? Porque los de la circuncisión, pues bueno, es una referencia a los judaizantes, ya que los judaizantes enseñan diferente enseñanza que no está en las escrituras, ¿no? Ellos van más allá, diciendo que la salvación solo se obtiene por medio de guardar la ley y circuncidarse y guardar los pactos, las ceremonias, los rituales, las limpiezas. Sin embargo, nosotros somos salvos, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? Que por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, ¿no? Y sabemos que la ley se basa por medio de las obras de la ley, pero pues jamás nadie las puede cumplir, ¿no? Nadie las puede cumplir. Por esa razón, Tito tenía que corregir o enderezar la falla que estaba pasando ahí con respecto a la doctrina, ¿no? Por esa razón, nosotros como cristianos debemos estar preparados en todo tiempo, preparados en la palabra de Dios, para que tengamos la capacidad de poder, con la ayuda de la espada, que es la palabra de Dios, poder estar firmes siempre en todo tiempo, a no caer, a no apostatar, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo. Ya vimos la definición de apostasía, ¿sí? Ya vimos cuándo comienza la apostasía en una persona y ya vimos un ejemplo cómo Tito tenía que corregir lo deficiente, ¿no? La falla, la falta, el abandono de esas personas y que tenía que nombrar ancianos. Ahora, en el siguiente episodio vamos a ver la apostasía en 3 periodos diferentes. Por ejemplo, en el periodo del Antiguo Testamento y en el periodo del Nuevo Testamento vamos a empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento, desde tiempos de Moisés, ¿no? Observamos cómo cuando Moisés sube al monte, ¿sí? Y tarda ya mucho tiempo, ¿qué es lo que empieza a hacer el pueblo de Israel? Bueno, empiezan a adorar a dioses falsos, ¿no? A dioses falsos, ¿no? Cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿no? Podemos ver, podemos ver ahí en Éxodo capítulo 32, versículo 15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio al becerro y las danzas. Ardía la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, para, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahí podemos ver cómo el pueblo de Israel se inclina a adorar a otros dioses, empezaron a adorar a este becerro de oro, ¿no? Hecho por obras de manos de hombres. Por esa razón, la palabra apostasía significa en el griego afistemi, que quiere decir abandono de la fe, ¿sí? Rebelión en contra de la verdad de Dios, volver atrás. Ellos volvieron atrás a adorar nuevamente a este becerro, a los animales que se adoraban, ¿sí? Allá en Egipto ellos las traían todavía. ¿Vemos? Por esa razón, eso es apostasía, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y empiezas a adorar a Dios, pero no el Dios de las Escrituras, sino a otros dioses. También vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo el periodo bajo el Nuevo Testamento.
Aquí podemos ver en esta imagen, en el Nuevo Testamento, podemos ver al apóstol Pablo cuando está animando a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque podemos ver que había falsos maestros, ¿no? Por esa razón, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, nos enseña la palabra de Dios, pero con respeto a la vanidad de perdón, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de aquel día del Señor está cerca, ¿no? Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo aconseja a los tesalonicenses a que no se dejen mover fácilmente, ¿sí? Nadie los engañe con respecto a la reunión de nuestro Señor Jesucristo, que no se dejen mover, ¿sí? No se conturben por carta, ni por espíritu, ni por palabra, ¿no? Empieza a aconsejar el apóstol Pablo, porque igual ya había falsos maestros que quieren desviar de la fe o quieren que apostaten los creyentes, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. La apostasía bajo estos 3 periodos. Ahora, la apostasía moderna. Ya vimos la apostasía brevemente, vimos la apostasía bajo el Antiguo Testamento, vimos la apostasía bajo el Nuevo Testamento, ahora la apostasía moderna hoy en día en las iglesias, algo terrible. Por ejemplo, yo creo que han visto estas predicadoras, cuando esta dice, Dios me dio una visión, donde pude ver a un hombre que fue llevado al infierno por no diezmar. Eso es apostasía, apostatan de la fe, ¿sí? Trabajan con ganancia deshonesta, ¿sí? Hacen mercadería, ¿sí? Y los creyentes, como no leen la palabra de Dios, tienen flojeritis, pues todo lo que les enseña se lo comen, ¿no? Y eso es algo peligroso. Nosotros hay que discernir cada enseñanza, examinarla y traerla a las escrituras. Por ejemplo, este personaje, ¿no? La unción del saco que tira a las personas. ¿Cuándo vimos eso que hacían los apóstoles, no? Jamás han enseñado eso, pero eso es apostasía moderna y muchos quieren sacar dinero de las personas, ¿no? Sacar dinero de las personas. Por esa razón nosotros debemos estudiar las escrituras, ¿no? Debemos estudiar las escrituras, la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Por esa razón tenemos la palabra verdadera, la palabra fiel. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Tenemos la palabra de Dios, la cual nos ayuda. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con estas personas que, pues bueno, no con ellas nada más, sino con aquellos que enseñan acerca de la prosperidad financiera, ¿sí? Aquellos que enseñan el evangelio de prosperidad, aquellos que enseñan un evangelio totalmente diferente al de la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Que sea de bendición esta enseñanza para cada hermano y cada hermana. Que nosotros vayamos entendiendo tu palabra y no renunciemos a la verdad, no abandonemos la verdad de tu palabra, sino al contrario, nosotros sigamos fieles a tu palabra, ¿sí? Porque tu palabra nos enseña que si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y nosotros debemos ejercitarnos para la piedad. Gracias por cada hermano y cada hermana que predica y que enseña tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Señor. Amén. Bien, hermanos, en el próximo episodio vamos a empezar a observar la apostasía en 3 periodos diferentes. Antiguo Testamento,
Nuevo Testamento y la apostasía moderna, ¿sí? Entonces, estudiemos la palabra de Dios, como dice el profeta Jeremías. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría de mi corazón, por cuanto tu nombre fue invocado sobre mí, oh Jehová de los ejércitos, ¿no? De esa forma nosotros debemos comer la palabra de Dios, que sea gozo en nuestras vidas. Ahí en Jeremías 15:16. Bendiciones, hermanos.